Este es un fenómeno muy recurrente acá, y es que los jueces consultan internet para traer conocimiento técnico-científico. ¿Incurre con eso en alguna irregularidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? Un juez podría basarse en una máxima de la experiencia que no haya sido ventilada en el juicio. Sí, en una máxima de la experiencia sí. Pero en una regla técnico-científica, en conocimiento técnico-científico. Pues por lo menos frente a las máximas de la experiencia, hoy en día se acepta que sí. Pero frente al conocimiento técnico-científico. Pues es que pueden haber artículos de investigación. Claro, por toneladas en Google. Pues o sea, puso en el buscador y puede remitirlo a Claro. una base de... Luego sí lo puede hacer, ¿tú crees? No, ojo, estamos... Claro, uno puede matar a otro, pero no debe hacerlo. No, estamos hablando del deber ser, es decir, de qué es lo que dice el ordenamiento. No, porque igual se contamina de información y eso es concreta para el caso. Más que nada, bueno, yo considero que no puede dar conocimientos propios el juez. Uno no puede basarse en su propio conocimiento, pero además se plantea que las reglas técnico-científicas se llevan al proceso a través de un perito, siguiendo todo el protocolo de la evidencia para garantizar los derechos de confrontación, contradicción, etcétera, etcétera. Porque fíjate, la ley dice, para que se lleve una regla técnico-científica y se explique su aplicación al caso, debe descubrirse la base científica, el informe, y bueno, una cantidad de reglamentación, lo que fue estudiado en la última decisión que les comenté. Y la parte contra la que se aduce la prueba puede contrainterrogar al perito, puede presentar peritos de refutación. ¿Qué sucede cuando eso lo hace el juez? Cuando quien incorpora la regla por una búsqueda en Google, por ejemplo, es el juez. Pues que todo esto se hace imposible de rebatir. Luego, ¿en qué vicio está incurriendo? ¿Dónde podríamos encajarlo? No, recuerde, lo de la prueba casi siempre se mueve en la tercera. No, ¿es un error de hecho o de derecho? De hecho. Estamos hablando sobre la forma como se incorpora. Siempre que estemos cuestionando la forma de incorporación o de la práctica, estaremos hablando de errores de derecho. Los errores de hecho es sobre la manera como se aprecia la prueba. Pero fíjate que aquí no estamos discutiendo por ahora la apreciación, sino la manera como el juez incorporó eso al proceso. Luego, ¿cómo podríamos trabajarlo? Quizás una violación indirecta de la ley sustancial por un error de derecho, por falso juicio de legalidad. En la medida en que has incorporado algo al proceso, violando absolutamente las reglas establecidas para esos efectos. Es que queda prácticamente en indefensión el sujeto. Fíjate, independientemente de quién sea, de hecho acá, quien resulta afectado con ese comportamiento es la víctima. Pero además, si uno para la discusión y solo para la discusión, aceptara que eso fue incorporado legalmente, habría un problema severo de falso raciocinio. ¿Por qué? Porque para que una regla técnico-científica pueda ser valorada, debe reunir unos requisitos mínimos que son los previstos en los artículos 417 y 422. Y acá esa regla rompe todos esos requerimientos. Entre otras, los peritos deben explicar de dónde sale la regla, cuál es el fundamento que tiene, si son reglas, si eso se aviene a los avances de esa disciplina. Debe establecer el rango de probabilidad que tiene la regla.
Y fíjate que eso traído de Google, ¿de dónde vamos a sacar nosotros? Que los niños casi siempre mienten. No podemos decir ni casi siempre mienten, como podemos decir casi siempre dicen la verdad. Ambos tienen el mismo problema. Luego acá se pueden conjugar dos vicios, ¿no? Uno en cuanto a la manera como se incorpora, que atañe a la legalidad, y lo otro es que en la apreciación de esa prueba no se reúnen los requisitos, o mejor dicho, esa regla no reúne los requisitos que permitan su valoración, porque es que no sabemos de dónde sale, no sabemos cuáles son los estudios base para esa conclusión. Eso se trabajó bastante, digamos que con un aceptable nivel de profundidad en la última decisión, en la 5637. Yo les recomiendo que le den una chequeada, porque ahí la Corte dio un giro fuerte, o consolidó mejor, porque ya hay unas decisiones previas, consolidó un giro fuerte en materia de manejo de opiniones expertas en el proceso. Porque la tendencia en Colombia bien marcada en todos los niveles, si no se había incorporado una regla técnico-científica, yo me la busco en Google. Claro, pero fíjate el problema, yo me meto a Google y bajo un documento sobre psicología. ¿Quién me garantiza que eso es lo último? ¿Quién me garantiza que es lo más aceptable? ¿Quién me explica el nivel de probabilidad? ¿Quién me explica cómo se aplica el caso? Y si tuviésemos un juez experto, ese juez no podría llevar su conocimiento privado, porque eso sí lo pone, imagínense ustedes, el estado de indefensión de una persona, cuando su juez lleva el conocimiento privado y lo aplica, eso es íntima, muy cercano a la íntima convicción y una indefensión absoluta, ¿no? Entonces, ese caso, lo que decimos, está muy reciente esa discusión, y el desarrollo va a ser bien interesante en los próximos meses y años. Muy bien. Caso 6. El caso 6 yo creo que ya quedó resuelto en lo que conversábamos ahora, ¿no? En un caso de homicidio culposo, el tribunal descarta que el procesado estuviera embriagado porque no se llegó a un dictamen pericial. 3 testigos aseguran haberlo visto consumir 2 botellas de aguardiente momentos previos al accidente. Entonces, primera pregunta, ¿se puede demostrar la embriaguez sin un dictamen? Pues acá se ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque yo puede que no tenga una prueba de sangre, pero si alguien creíble asegura que te tomaste 2 botellas de aguardiente, estás borracho y punto. De la misma manera como si alguien se toma 4 de tequila. ¿Usted conoce a Pedro? Sí. ¿Usted pudo departir con Pedro el 1 de junio? Sí. ¿En dónde? En el bar de Pepe. ¿A qué hora llegaron? A las 6 de la tarde. ¿Y qué hicieron? Nos dedicamos a tomar tequila. ¿Y cuánta tequila consumieron? Pues nos tomamos de a 3 botellas porque estábamos seguros. Claro, ¿y a usted le consta? Sí, yo lo vi que se tomó una por una. ¿Y él cómo estaba? Ebrio. El hombre sale y atropella a una persona, se evade y solamente lo capturan a los 3 días. Obviamente una prueba de alcoholemia a los 3 días pues no va a servir para nada. Pregunta, ¿se podría demostrar con prueba testimonial la embriaguez? Lo que ha concluido acá la jurisprudencia desde hace muchos años es que sí. Luego, ¿en qué error incurre el tribunal? ¿De legalidad? De convicción, porque está suponiendo una tarifa que no existe. Está suponiendo. Entonces recuerde que ese vicio se comete porque yo desconozco una tarifa que existe o porque me invento una. O por lo menos así lo ha clasificado la jurisprudencia. Entonces, tribunal, usted incurrió en la violación indirecta porque dejó de aplicar la norma del homicidio culposo por un error de derecho. Fíjate que estamos discutiendo, es un asunto jurídico, por un falso juicio de convicción, porque usted supuso, sin ser cierto, que existía una tarifa. Y esto se rige por el principio de libertad probatoria. Está bastante fácil, ¿no? Muy bien, vamos al último. El último ejercicio. La investigación se inicia por una grabación anónima contenida en una memoria USB. Luego se pudo establecer que la grabación la hizo Pedro.
La Fiscalía, con el aval del juez, introdujo la declaración como un documento que fue autenticado por Pedro. Este se limitó a autenticar el documento, no dijo nada más. El contenido de la USB es un soporte importante de la condena. Ustedes son los defensores, los contratan para que vayan en casación a alegar algún vicio acá, ustedes dirán. En materia de manejo de anónimos, es bien importante esta decisión. Hay otras, pero acá se hizo una recopilación. 40961 del 2016. Y esa ha servido de base, se retoma algunas, ha servido de base para otras, pero ahí se establece un anónimo, cómo se utiliza en la fase de investigación, pero en el juicio oral se pueden tener alguna trascendencia o no. Bueno, eso como una nota al pie, porque no estamos diciendo que esa sea la jurisprudencia que rija este caso. ¿Tiene su cliente alguna esperanza, doctora? O le decimos, cliente, usted está frito. Entonces, ¿cuál sería la causal? ¿Esto es un error de hecho o de derecho? Estamos discutiendo de derecho. Porque es que fíjate que lo que estamos debatiendo es la legalidad. Mire, siempre que estemos debatiendo sobre la legalidad, siempre va a ser un error de derecho. Y recuerde que yo primero debato si está bien incorporada y luego debato la valoración. Porque si está mal incorporada, ya no se puede valorar. Siempre va a ser ese el orden lógico. ¿O no les parece? Yo primero establezco si eso fue legal y luego le establezco el peso, no al revés. Luego acá ahí se avisora por lo menos un error de derecho. Entonces, eso podría ser una violación indirecta por un error de derecho, por falso juicio de legalidad. ¿Por qué? Tiene una pequeña trampa. Tú decías ahorita, es que aquí se están concentrando en la autenticidad, pero están dejando por fuera el contenido. Pero desarrolle el argumento, por favor, señora defensora. No sé si tiene que dar como que fue introducida por la declaración. Digamos como con el contenido de lo que se autenticó. Pues explique, por favor. Bueno, usted me está hablando del contenido, pero desarrolle el argumento, por favor. Si ustedes vieran cómo se sustentan los recursos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que algún día, ojalá lleguemos a un nivel que se aproxime siquiera, esos son ejercicios, haga de cuenta un preparatorio, pero a la N potencia. Porque usted empieza a hablar y cualquier cosa que dicen, quien lo está escuchando empieza a preguntarle, pero ¿y eso? ¿Y usted ya consultó este precedente? Etcétera, etcétera. De tal manera que es un ejercicio tremendamente exigente para un abogado. Porque acá en nuestro sistema la gente no tiene recato en sentarse a escribir 500 páginas, a transcribir una cantidad de cosas y empapela con eso al pobre servidor judicial que tiene que tratar de desentrañar la idea. Pero estos modelos solo funcionan si se depura el discurso. O sea, es una... Yo no sé, ¿los mexicanos tienen el mismo problema o no? Sí, de hecho... Es que eso es muy latino. Se utiliza mucho el machote, le decimos, cuando te dan una resolución que va por el mismo lugar y nomás le cambias datos y alguna idea y lo presentas. Pero pues, obviamente es... Sí, no, tenemos cierta dificultad para ir al punto. Bien, entonces, usted dice que aquí hay un asunto con el contenido, pero a ver, ¿qué es lo que pasa con el contenido? Van bien, van muy bien. Que no se debatió en juicio, ¿no? Listo, y entonces, Se dio la contradicción. la contradicción. Pues simple y sencillamente el contenido de la USB nunca se expuso a juicio y aparte se introduce la declaración como un documento. Y entonces, bien, ¿cuál es el problema?
pues que no se escrito sea como un documento, sino como un testimonio. Bien, ese es el punto. Mire, nosotros tenemos una idea bastante arraigada de que cuando una declaración está documentada, como que pierde el carácter de declaración, y ese es un error garrafal, y eso nos ha dado mucha dificultad comprenderlo acá en Colombia. Entonces hay una regla elemental y es: una declaración no pierde su carácter por el hecho de estar contenida en un documento, sea este público, privado, magnetofónico, un papel, una servilleta, etcétera, etcétera. No importa el vehículo. Ustedes recuerdan lo que vimos en la clase pasada, la sesión pasada. Una declaración puede llegar a través de muchos vehículos, en este caso a través de este contenedor que es una USB, pero sigue siendo una declaración rendida por fuera del juicio oral, que se está llevando al juicio oral como medio de prueba, luego es prueba de referencia. Y si uno se descuida, termina en el embeleco: no, pero es que el documento, no. Está bien, es un documento, pero su contenido es evidentemente declarativo. Luego eso es una prueba de referencia. Y fíjate que se incorpora la prueba de referencia, estando el testigo solamente se lleva para autenticar cuando en verdad la USB debió haberse utilizado para impugnar la credibilidad, refrescar la memoria y las cosas que vimos la semana pasada. Porque ahí el error está en llevarlo a que autentique en vez de llevarlo a que declare. No, venga, no nos diga, no reproduzca lo que está en la USB. Díganos, por favor, qué fue lo que usted presenció. Sencillo, ¿cierto? Luego, ahí hubo una flagrante violación a la legalidad. Porque se transgredió el derecho a la confrontación. ¿Estamos? Es decir, se incorporó prueba de referencia sin demostrar una causal excepcional de admisión. Lo que era difícil de demostrar porque el testigo estaba ahí. Si uno permitiera eso, entonces fíjese cómo podrían transcurrir los procesos. Yo creo que usted no soportaría un contrainterrogatorio, le iría muy mal, lo vuelven trizas. Te le digo: no, ¿sabes qué? Graba tu declaración en una USB y yo te voy a llevar al juicio solo para que la autentiques y te vas. ¿A ustedes les parece que eso está bien? No está bien, solo que nos dejamos llevar como por las formas, como por en ocasiones lo más superficial, pero es muy importante. Entonces, siempre con los documentos, siempre uno tiene que... Los requisitos de admisibilidad de una prueba documental tienen que ver con su pertinencia, obviamente, que esté conectada con los hechos. Segundo, con la autenticación, sin ninguna duda. Pero tercero, hay que verificar que su contenido no esté sometido a reglas especiales o que no esté prohibido. Por ejemplo, si contiene un testimonio, pues traiga el testigo. Si el documento puede ser auténtico, pero si contiene conversaciones del abogado con su cliente, está prohibido. Entonces no basta la autenticación, eso es como un engaño al que nos dejamos llevar en ocasiones. La autenticación de un documento es solo uno de los requisitos para su admisibilidad, pero no significa que por estar autenticado inexorablemente se debe admitir. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se sintieron con el taller? ¿Te parece difícil? Mire, estos escenarios están más diseñados para generar inquietudes y dar como rutas de estudio. Porque estos temas pues necesitan bastante lectura y nos van a poder evacuar en una sesión de 3 horas. Pero, si nosotros nos llevamos la idea general y los puntos específicos en los que debemos profundizar, en mi sentir se cumplen a cabalidad los objetivos de este tipo de taller. Era más como sensibilizarlo frente a los temas y darles como unas rutas de profundización. Entonces, las decisiones que les hemos mencionado solo son algunas de un universo de decisiones de la Corte, y a eso de todos modos hay que agregarle doctrina y hay que indagar por el derecho comparado. Pero si uno no profundiza estos temas, difícilmente va a poder participar en los debates de forma adecuada. Porque si uno se descuida, termina como esos abogados que uno, desde que empieza a leer, uno dice: no, esta persona está tremendamente embolatada. Y ese no es el tipo de abogado que queremos ser, ¿sí?
¿Ok? Bueno, estimadísimos amigos y amigas, a mí me encanta saludarlos, me gustó mucho compartir con ustedes. El horario es complejo, está uno cansado, pero para mí resultó agradable compartir estas 3 sesiones y les deseo mucha suerte, que sigan ahondando en estas temáticas. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud, alguna anotación, cualquier pregunta? Yo quedé como con una duda en el caso 5, porque decía que fue el tribunal el que hizo eso, o sea, en segunda instancia. Sí, así fue. Entonces Así fue en la vida real, entre otras cosas, ¿no? o sea, yo lo miraba era que porque el tribunal, para mí eso era como que él practicó una prueba, por Sí, decirlo así. incorporó, exacto. Pero yo decía, ¿por qué el tribunal en segunda instancia, o sea, en segunda instancia es posible practicar No, pruebas? no es Entonces, yo por posible. eso lo que causaba era por lo del No es posible, pero lo derecho hizo. a la estructura. Ah, ok. Se violó la estructura del proceso. Bueno, no, fíjate, hay algo importante con esto, mira. Lo de las causales, hay cosas, puntos que admiten bastante discusión, porque sucede como cuando una conducta encaja como en varios tipos penales, solo que ya en el mundo procesal estos debates no tienen tanta trascendencia y no debería desestimarse un argumento porque uno concluya que lo encajó en la causal segunda cuando correspondía a la tercera si en su fondo está bien presentado. Pero no, tiene razón lo que estás planteando, pues es razonable. La idea no es mostrar esto como algo demasiado rígido, a mí eso me causa mucha preocupación y de hecho, de las razones por las cuales el recurso extraordinario de casación no se considera en las instancias internacionales como un medio idóneo de doble conformidad de impugnación es porque está sujeto, es muy restringido y sujeto en ocasiones a excesivos tecnicismos. Pero yo se los digo con toda seguridad, yo no conozco ningún caso donde se alegue bien en su fondo y que se desestime porque encajaste aquí y no acá. La Corte vive haciendo esos ajustes permanentemente e incluso en ocasiones el debate se mantiene en pie sobre si sería un asunto de esta causal o de aquella, que tú puedes argumentar, mire, es que aquí lo que se está quebrando es la estructura misma del proceso, porque no solo es que se incorpora una prueba, sino que se hace en un momento de la actuación donde es absolutamente prohibido y tú lo consideras que es un problema estructural, otros dirían eso es un problema de la legalidad de la prueba y a mí francamente los dos argumentos me parecen razonables. Lo importante es que lo importante del alegato de fondo, porque lo importante es que tú digas, es que se está trayendo una regla técnico-científica sin ninguna posibilidad de contradicción, sin ninguna. ¿Ahí no opera la suplencia de la queja o no existe acá? Sí, claro. Sí, pero acá la queja opera cuando se niega, para estos casos no sería queja, el recurso sería casación por alguna de las rutas que hemos conversado. No, más bien es un principio de derecho. Ah. La suplencia de la queja, digamos, todo lo que alegas está mal. Sin embargo, el tribunal, el órgano, logra alistar una violación y lo hace por oficio. Ah, de oficio, sí. No, sin ninguna duda, sí. Sí. Porque, entre otras cosas, la función de la casación es revisar que no se hayan violado los asuntos esenciales para darle como una denominación genérica. Pero la cantidad de cosas que se resuelven de oficio son impresionantes. Yo, francamente, me atrevo a decir, por lo menos en lo que atañe a mi experiencia, es que se corrigen más cosas de oficio que rogadas, que a ruego. Porque los abogados en ocasiones atinan o se van por rutas distintas, pero hay cosas que usted las ve y dice, no, aquí hay una injusticia notoria y se corrigen, pero cantidad. Entonces, lo que se dice es, no se casa la sentencia por los alegatos, pero de oficio, y ustedes van a encontrar cantidad de decisiones con esa estructura. ¿Ok? Bueno, les deseo mucha suerte y entiendo que ustedes ya se van para la graduación, ¿no? Ustedes tienen mi correo, sí, mire, la vida allá en la corte es supremamente agitada y en ocasiones se puede pasar un correo, ¿no? Entonces eso, por favor, excusas mil, porque llegan correos y correos. Pero si tienen alguna inquietud frente a una decisión y yo la tengo a la mano y las puedo mandar, con muchísimo gusto. O frente a un tema, alguna decisión frente a este tema, si está ahí y en ese momento las podemos enviar, con muchísimo gusto. Porque entendemos la importancia de que la jurisprudencia se difunda
se critique, porque entre todos tenemos que hacer esa construcción y es el proceso que ustedes tienen que estar adelantando irremediablemente, y de ahí la importancia de este ejercicio que estás haciendo, que hace un abogado muchísimo más culto, en la medida en que uno luego podrá decir, no, vea, la experiencia en tal país y ellos han tenido problemas con esto, bastante significativo. ¿Okay?